Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada jueves, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para traerle un programa lleno de informaciones, de entrevistas, de comentarios, de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Y de manera especial, este programa está dedicado precisamente a toda la sociedad dominicana, a toda la población dominicana que le preocupan temas que tienen que ver con su seguridad, con su salud, con el bienestar social de los dominicanos y de la familia dominicana. Así que nosotros hoy queremos hacer un programa muy especial, un programa en el cual queremos compartir este escenario con una figura que dentro del ámbito de lo que es la medicina, pues tiene un sitial, se ha ganado un nombre en este país, un reconocimiento por su servicio, por su trabajo, por su labor, de no solo como médico especialista en el área de la ortopedia, sino también como un orientador social, que básicamente siempre pues está llevando a los medios de comunicación temas que a la población le interesa saber. Así que para nosotros es muy importante tener con nosotros aquí al doctor Orlando Matos. Queremos conjuntamente con ustedes darle la bienvenida al doctor Matos y compartir con él esta hora de programa que precisamente se transmite cada jueves de 11:30 a 12:30 de la tarde en vivo. Así que usted tendrá la oportunidad en el día de hoy de escuchar muchas cosas que ustedes conocen de una persona que tiene suficiente aval y conocimientos para plantearla en este país. Doctor Matos, ¿cómo está usted? Bienvenido a Visión Social Globalizada. Gracias, un placer estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Además está decirle, este espacio se siente honrado en que usted pueda venir y tomarlo en cuenta para compartir con nosotros estos temas. Queremos agradecer también a todos los amigos que hacen posible que este espacio llegue hasta sus hogares, al Seguro Nacional de Salud, SENASA, al Seguro Nacional de Salud, al licenciado Chanel Rosa Chupani, quien es su el director ejecutivo de esta entidad, importante entidad, el Seguro de los Dominicanos, SENASA. Pues bien, también queremos saludar de manera muy especial al doctor Orlando Matos, doctor, nuestro amigo Orlando Matos, ¿verdad? Así es. Un médico que está ahí al frente de una entidad de servicio público, como lo es la administradora de riesgos laborales, a donde llegan tantos accidentes, doctor, que a veces usted tiene que manejar, ¿verdad que sí? Así es. Accidentes de trabajo. Pues bien, aquí el doctor, queremos también darle un saludo y agradecer a los amigos del FOPECON. El FOPECON, el Fondo de Trabajadores de la Construcción. Los amigos del FOPECON, pues un saludo también, agradeciendo como siempre todo el apoyo brindado. Un saludo también especial para el Instituto de Aviación Civil, IDAC, para el licenciado Alejandro Herrera y todo el equipo que compone esta importante entidad de regulación de la aviación en República Dominicana. De manera especial también un saludo al licenciado Francisco Contreras de la SIPEN, Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, donde tu dinero sí está seguro. Señores, pues, a todos ellos y a otros que nos apoyan y siempre nos mantienen la confianza de poder transmitir desde aquí nuestras opiniones y nuestras ideas, muchísimas gracias. Nosotros, pues, ya sin más preámbulo, queremos conversar con el doctor Matos sobre varios temas. Doctor, cuénteme cómo se siente, cómo está la situación. Cuénteme cómo anda la medicina ortopédica en República Dominicana. Usted que está metido en esos quirófanos y que está viendo tantos casos cada día, ¿cómo anda la situación? Mira, la situación de la traumatología y la ortopedia en nuestro país, vamos a decir que es un poco delicada. ¿En qué sentido? Nosotros lamentablemente estamos situados a nivel mundial como el segundo país con la mayor tasa de accidentes de tránsito, sobre todo una gran mortalidad por accidentes de tránsito. Solamente estamos detrás de uno de los países que tiene una gran cantidad de motocicletas. En nuestro país, por ejemplo, sabemos que
la población no respeta las señales de tránsito, hay una gran cantidad de motocicletas, hay una gran cantidad de guaguas de transporte público que nosotros vemos a diario cómo se pasan en rojo, y recientemente pudimos ver en las noticias cómo una guagua atropelló a una joven a la cual se le fueron amputadas las extremidades inferiores. Eso pasa a diario. Nosotros como cirujanos ortopedas que estamos en las salas de urgencia vemos cómo cada día llegan múltiples pacientes sin importar la edad, niños, jóvenes, adultos, personas de edad avanzada, con fracturas de miembros superiores y fracturas de miembros superiores y con traumas cráneoencefálicos que van a comprometer sustancialmente la vida del paciente. Y esto es importante que el gobierno central tome carta en el asunto, porque esto sigue en aumento, Afortunadamente ahora vamos a tener una nueva ley de tránsito que puede ser, y esperamos que regule estos atropellos que tiene la sociedad, porque va en detrimento de nuestra sociedad. Es lamentable ver como niños que van a las escuelas y tienen temor de cruzar una simple calle para ir a su centro educacional. Mire, aquí el tema, y ese es un tema que yo creo que debemos verlo a profundidad, ese tema que usted está tratando, porque ese es la génesis de todo, precisamente, pero además de un tema de ley, aquí hace falta mucha educación, doctor, porque es muy difícil casi, para decir, yo lo hago y usted y muchos otros ciudadanos dominicanos lo hacemos, detenernos cuando un peatón quiere cruzar para que cruce, es decir, detenernos y permitirle que cruce, porque aquí nadie se detiene para permitir que ya sea un niño, un joven, una mujer, un anciano o cualquier persona común y corriente, que a veces cruza, como usted dice, asustado, porque teme que le tiren un carro encima, porque, doctor, el tema es que además, como es una cosa, consecuencia de la otra, primero una falta de educación y segundo una falta de consecuencia, la persona que atropella a otro en la calle entiende que no le va a pasar nada, que con un seguro que tiene de ley, un segurito de ley, lo sacan en un plazo de 24 horas. Doctor. Así es. Esa es la realidad. Pero bueno, doctor, yo creo que, como decía, este es un tema que pudiéramos verlo un poquito más ampliamente, este desorden que vive la República Dominicana en el tránsito, y que ustedes como médicos también tienen esta parte social, la viven a diario. Me gustaría, doctor, que usted nos hablara un poquito de eso, precisamente ese día a día que ustedes viven en los hospitales. ¿Cuál es la realidad con la que usted se encuentra? ¿Cómo se maneja el tema de, digamos, cualquier persona que sufre un accidente de tránsito y que acude a una emergencia médica, que usted lo llaman, mire, aquí hay un politraumatizado, probablemente hay que meterlo a quirófano inmediatamente? ¿Cuál es la realidad? Cuando muchas veces, incluso, doctor, lo primero que le dicen, ¿cuál seguro tiene? ¿O cuánto hay que depositar? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo ustedes como médicos ven, a veces de manera impotente, porque eso no depende de ustedes? Mira, esto es una situación delicada desde el punto de vista de la salud del paciente. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado que nos llega a la sala de urgencia y ese paciente tiene múltiples fracturas, por ejemplo, tiene una fractura del fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, que es el hueso del muslo, o tiene una fractura expuesta, es decir, lo que se conoce como una fractura abierta, que es una fractura potencialmente contaminada, ese paciente debe ser llevado inmediatamente a cirugía. Todas las fracturas abiertas son urgencias quirúrgicas. Y si el paciente tiene lo que se conoce como una luxación, es decir, cuando el hueso se sale de su sitio, de la articulación donde está sostenida, es otra urgencia quirúrgica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como médicos ortopedistas tenemos la necesidad de llevar a ese paciente inmediatamente a cirugía, pero tenemos las manos cruzadas. ¿En qué sentido? Que ese paciente, usted lo va a llevar a cirugía para hacerle un aseo quirúrgico descontaminante, hacerle un desbridamiento, pero lo ideal es que en ese momento del transquirúrgico usted debe de colocar el implante que usted le va a colocar, es decir, colocarle o el clavo, la placa, los tornillos o un fijador externo. Pero nosotros no tenemos en el quirófano los instrumentos que ese paciente necesita. Ahora bien, nosotros como especialistas en el transcurso de nuestra trayectoria, la mayoría de los ortopedas tienen material de osteosíntesis, es decir, tienen una placa, tienen tornillos, pero nosotros no podemos colocar ese implante al paciente. ¿Por qué?
Porque si uno, por hacer un bien al paciente, le coloca ese material, el seguro no te cubre el implante. Entonces nosotros tenemos la mano cruzada. Es un implante que tiene un costo. Y entonces usted, por evitar una cirugía al paciente, evitar llevar a ese paciente otra vez a cirugía, ¿qué usted hace? Usted lleva al paciente, le hace un aseo quirúrgico, lo envía a la sala hasta que el seguro apruebe el material de osteosíntesis. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que el paciente entonces debe de ser llevado nuevamente a la sala de cirugía, ser sometido a anestesia y ser sometido a otro procedimiento quirúrgico cuando todo se puede hacer en el mismo momento. Sumamente traumático, doctor. Es traumático para el paciente. Pero es un arma de doble filo, porque muchas veces si nosotros le colocamos el implante, se puede tergiversar de que nosotros como especialistas tenemos un implante y queremos colocar un implante para ganar dinero, y no es así, no es así. Nosotros simplemente muchas veces lo que queremos es ayudar al paciente. Pero por eso muchas veces el ortopeda no coloca ese tipo de implante que tiene, sino entonces espera que la ARS le apruebe el material de osteosíntesis. Doctor, usted labora actualmente en centros de salud, lo que le llamaban antes salud pública y centros privados, o solamente está en los centros privados. Ahora mismo estoy solamente en centros privados. Pero ha estado en los centros públicos. Sí, claro, he estado. Es decir, que usted conoce bien también cómo funciona el mecanismo de atención en los hospitales, vamos a decir, llamarlo así, los hospitales públicos. ¿Con qué frecuencia, cuál es el nivel, digamos, de casos que se presentan en un hospital diariamente? ¿Con qué usted se encontraba al momento de usted estar en una sala, en una emergencia médica o de llamada, como le llaman, dentro de los hospitales públicos? Además de esa realidad que usted está narrando, vamos a verlo desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo se maneja esa situación dentro de los hospitales públicos? Mira, evidentemente que las fracturas que con mayor frecuencia van a llegar a la sala de urgencia son las fracturas de miembros inferiores, es decir, el hueso de la tibia, que es el hueso de la pierna, y el hueso del fémur, que es el hueso del muslo. En segundo lugar, nosotros vamos a tener ya las fracturas de miembros superiores, es decir, el húmero, el cúbito, el radio, y también tenemos lo que son las fracturas de pelvis. Ya cuando el paciente tiene una fractura de pelvis, son fracturas de alta energía, lo que quiere decir que son accidentes de tránsito, por decirlo así, muy grotescos, es decir, ha ocurrido un aplastamiento o del paciente o del vehículo. Pero en gran medida, como la gran cantidad de motocicletas que existe en nuestra población, muchas veces lo que el paciente tiene expuesto a la hora de sufrir el accidente son las piernas, son las que se van a presentar con una mayor frecuencia. Cabe decir que cuando se presentan este tipo de fracturas, la de miembro inferior, en un gran porcentaje el paciente va a tener una fractura abierta, es decir, el hueso sale hacia el medio exterior. Por ende, son fracturas muy contaminadas. Y hay que colocarle entonces un implante diferente al paciente, que es un implante de tipo fijador externo. Son los clavos que se ven por fuera. Y esto a la larga va a traer un pequeño problema en el paciente, porque muchas veces estos pacientes van a terminar con alguna infección, la cual se conoce como una osteomielitis, que es una infección del hueso, y son pacientes que van a durar mucho tiempo curándose, mucho tiempo en que esa herida sane, por el simple hecho de que esos mismos clavos que entran directamente van a tener un contacto con el medio exterior y hay que estar limpiándolo constantemente. Por ende, es un mensaje a nuestra población de que debemos de tener cuidado a la hora de andar en esas motocicletas, tener mucha precaución, porque usted no solamente va a tener el riesgo de tener una fractura de la extremidad inferior, sino que puede tener el riesgo de tener una infección por mucho tiempo, es decir, 4, 5, hasta 10 años, y puede ser que nunca termine de recuperarse. Doctor, usted está hablando de algo que lo vivimos a diario, pues lo vemos, y yo quiero que luego de una pausa usted me diga a mí si es normal y a qué se debe, que precisamente he visto muchas personas, jóvenes especialmente, que están en los semáforos con esos clavos así pasados por piernas pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué permanecen así? ¿Cuál es la realidad? Y si eso no es un problema de salud pública también, porque yo no entiendo que una persona pueda andar con esos clavos metidos ahí indefinidamente. Me gustaría que usted explicara eso un poquito a la población. Pero vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos con esta interesantísima entrevista con el doctor Orlando Matos, médico ortopedista, traumatólogo de República Dominicana.
avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPEPCONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la Ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo.
amables televidentes, pues como decíamos antes de la pausa, el doctor Matos es especialista en todo lo que tiene que ver con los huesos, con tendones, con músculos, con una serie de cuestiones que entran dentro de la mayoría de las enfermedades que vivimos, doctor, ¿verdad que sí? Así es. Es raro el que no le duele un lado. Sí. Me duele aquí, me duele allá, doctor. Yo quiero que también usted me hable de morbilidad y de un poquito de estas enfermedades que a veces la gente siente y que uno dice, pero ¿y de qué me duele? Entonces, doctor, me gustaría que luego, antes de ese tema, pudiéramos ver este tema, porque a mí me preocupa ver que a veces estos muchachos andan con esos clavos metidos ahí, para arriba y para abajo. Mira qué es lo que pasa. Cuando un paciente tiene una fractura expuesta, es decir, una fractura abierta, que se le coloca este tipo de implante, el cual se coloca fijador externo, el tiempo promedio que debe durar, o el tiempo mínimo, es 1 año. Este es el tiempo más o menos reglamentario donde el hueso tiende a consolidar. Para que un hueso consolide, deben de ocurrir algunos pasos interesantes que se llaman pasos de consolidación de la fractura. Es decir, cuando se ha producido el mecanismo del trauma, el mecanismo de la fractura, el hueso dentro de su interior tiene arterias nutricias y tiene arterias que se llaman arterias periósticas que van dentro de la capa que cubre el hueso. Entonces, cuando el hueso se rompe, cabe mencionar que cuando hay una fractura, lo que duele no es el hueso. La gente tiene la idea de que cuando hay una fractura, lo que duele es el hueso. El hueso es un material inerte. Lo que duele es el periósteo, que es la capa que cubre el hueso. Entonces, cuando se ha producido la fractura, se rompen algunas arterias importantes y esa ruptura de esas arterias va a producir lo que se conoce como el primer periodo de consolidación de la fractura, que se llama la formación del hematoma fracturario. Es decir, se produce un sangrado interesante dentro de ese fragmento de hueso que se ha fracturado. Al cabo de algunas semanas, el organismo, algunos días, sabiamente empieza a enviar células, las cuales van a ser las formadoras de que ese hueso se pegue o ese hueso se consolide. Y empiezan una serie de leucotrienos, células formadoras de hueso, osteoblastos, osteoclastos y sobre todo leucocitos que van a ir directamente hacia ese lugar y van a formar una maraña o una red vascular y van a formar el segundo periodo de consolidación de la fractura, el cual recibe el nombre de hipervascularización. Al cabo de algunos 20, 25 días, incluso meses, empieza entonces un proceso interesante que recibe el nombre de tercer periodo de consolidación de la fractura o la formación del callo blando. Y esto es importante y lo estoy diciendo porque cuando un individuo tiene una fractura y se le coloca un yeso, el dolor mejora sustancialmente. Por ende hay individuos, cuando usted le coloca el yeso a los 21 días, se retiran el yeso, pues oh, yo no tengo dolor, ya mi problema se resolvió. Y entonces aquí viene el problema, porque usted está rompiendo el proceso que normalmente debe de ocurrir. ¿Y cuánto debería durar un yeso colocado? Eso, por ejemplo, el tiempo estimado, por ejemplo, para que una fractura consolide, se estima entre 3 hasta 4, incluso hasta 6 meses. Por ende, hay uno de los pasos más importantes, que es el cuarto periodo de consolidación de la fractura, que es el cuarto periodo, que es la formación del hematoma o el callo duro. Aquí entra una sustancia fundamental muy importante que recibe el nombre de hidroxiapatita, que hoy en día, afortunadamente, ya en centros los cuales están encargados de diseñar las prótesis de cadera, ya esa sustancia que la produce nuestro organismo se produce en laboratorios y se coloca en lo que se llama fenestraciones de la prótesis de cadera, esas sustancias de hidroxiapatita para que el hueso se integre, el hueso se pegue y el individuo pueda caminar mucho más rápido con una prótesis de cadera. Al cabo de 6, 8, 10 meses, incluso hasta el año, ya entonces empieza lo que es la fase de la remodelación y finalmente lo que es la fase de reabsorción. Por ende, el paciente que tiene el fijador externo tiene que esperar todo este proceso hasta que el hueso se remodele. Por ende, cuando nosotros tenemos un paciente con una fractura y usted a los 3 meses le hace una radiografía, usted ve que donde estaba esa fractura ya se empieza a ver un callo óseo. Al cabo de 6 meses ya usted ve que ese callo se ve más grande y al cabo del año usted ve que ese callo que se veía grande ya se ve más pequeño y es lo que es la fase de remodelación, donde el organismo, hoy en día no se sabe por qué lo hace, pero nuestro organismo es sabio, el Señor hizo la máquina perfecta y vemos ya que ese callo que se veía grande ya se ve perfecto y el hueso se ve ya como se veía anteriormente. Doctor, una pregunta ahí mismo interesante que me surge ¿es necesario o no retirar al cabo de los años una placa que sea colocada con tornillo en un fémur, por ejemplo? Sí, es una interesante pregunta.
Se sobreentiende que al año ya, de cuando el hueso ha cumplido este proceso de consolidación de la fractura, ya usted debe retirar el implante. Si no se retira, ¿cuáles serían? ¿Hay consecuencias? El problema es, por ejemplo, un paciente que tenga una fractura de fémur, que usted le coloca lo que se llama un clavo endomedular o un clavo bloqueado. A medida que el hueso se pega, ese clavo se va integrando demasiado el hueso. El paciente no va a tener ningún problema. Hay algunos pacientes que se quejan de dolor, pero muchas veces es porque se produce una migración del material de osteosíntesis, pero el paciente puede durar la vida entera con su implante, pero lo ideal es retirarlo. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo estos implantes se van desgastando y el paciente puede hacer lo que se llama una metalosis dentro del implante, es decir, una degradación de ese implante que a la larga puede producir un proceso infeccioso. Por ende es importante retirar este tipo de implantes. Muy interesante, doctor. Mire, esas son cosas que el pueblo no las sabe y que aquí la estamos diciendo porque Visión Social Globalizada es un programa precisamente para la familia. Yo digo que este es el programa de la familia y donde usted se puede enterar de lo que ocurre o no en el país y de temas como este, que son tan vital para la salud del pueblo dominicano. Doctor, estamos precisamente conversando de hueso, de traumatismo, de fractura, pero los dominicanos muchas veces no sabemos dónde acudir cuando nos duele algo. Nos duele algo que uno dice, óyeme, me duele este brazo, el derecho, el izquierdo, esta pierna, pero yo sé que no es un problema. Lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿será el corazón? Y agarramos, vamos, tomamos la presión. No, su presión está bien, usted no sufre la presión, o su presión está controlada, pero usted siente ese brazo como que lo tiene en el suelo. Y así sucesivamente, muchas manifestaciones de dolor o de incomodidad permanente incluso que vivimos los seres humanos y no sabemos dónde acudir. ¿Dónde acudir cuando esto ocurre? Si es una de las materias que ustedes tratan, ¿qué hay que hacer? Mira, evidentemente que si el paciente tiene un dolor, ya sea un dolor óseo, es decir, que involucre el hueso, el músculo o el tendón, para que la población nos entienda, tiene que ir al especialista en cuanto a la ortopedia, es decir, a nosotros. Hay muchas patologías que producen dolor, por ende es importante que el paciente sepa identificar qué le duele, dónde le duele y cómo es el dolor. Usted mencionaba bien el dolor de pecho, por ejemplo. El dolor de pecho, por ejemplo, que es de tipo anginoso, tiene una característica, es decir, el paciente va a tener un dolor que le va a quemar el pecho, que es un dolor que muchas veces se irradia hacia la boca del estómago, que se irradia al hombro, que le coge el brazo izquierdo, pero es un dolor que tiene una característica importante. Ahora bien, nosotros tenemos múltiples patologías que van a producir igual sintomatología. Por ejemplo, un paciente que tenga una bursitis en el hombro, que no es más que la inflamación de algo que se llama bursa, este paciente va a tener dolor en la articulación del hombro que se va a irradiar hacia la parte posterior de la espalda, es decir, a la región escapular, que le va a tomar el hombro, que le va a dar calambre, que le va a dar parestesia. La bursitis te va a producir toda esa sintomatología. También las famosas tendinitis de la porción larga del bíceps te van a producir sintomatología igual. Hay pacientes también que tienen un dolor en el pecho, pero es un dolor que es localizable, es decir, que el paciente con el dedo dice, mire doctor, es ahí. El dolor tipo anginoso, es decir, el paciente que está haciendo un infarto, es un dolor en el pecho completo. O sea, el paciente no te identifica con el dedo, no, es aquí, sino me duele todo el pecho. Por ende es importante que si usted tiene un dolor en el pecho, que usted con el dedo lo identifica, mire doctor, es ahí. Estos pacientes van a tener entonces una neuritis intercostal. ¿Qué es eso? En el espacio que existe entre una costilla y otra hay un músculo, que es el músculo intercostal. Y aquí pasa lo que se conoce como el paquete vasculonervioso, es decir, hay una arteria, una vena y un nervio. Cuando se inflama ese nervio, entonces se produce una compresión y da un dolor muy exquisito que el paciente lo identifique con el simple hecho de presionarse con el dedo. Entonces ese paciente debe de acudir al ortopeda o en el caso que tenga un traumatismo al traumatólogo. Pero nosotros hacemos traumatología y ortopedia, es decir, tratamos las patologías por accidentes de tránsito, las fracturas, pero también los dolores osteomioarticular. Pero doctor, a ver si a usted le duele una rodilla, o como yo le decía, le duele el codo mucho. ¿A qué se debe, doctor? Mira,
En orden de frecuencia, por ejemplo, los dolores de rodilla, que son muy frecuentes en nuestra comunidad, tienen múltiples causas. Usted dirá, por ejemplo, un paciente joven que le duele la rodilla, la causa más frecuente es lo que se conoce como una osteomalacia. ¿Qué es la osteomalacia? Estos muchachos que están haciendo ejercicio, que están en el gimnasio, que son atletas, que usted dice, bueno, pero yo corro 15, 20 kilómetros, yo estoy en el gimnasio y hago CrossFit y hago todas mis actividades, no entiendo por qué me duele la rodilla. Lo que pasa es que las articulaciones distal y proximal tienen un cartílago que lo envuelve, que lo protege. Entonces la rodilla en la cara posterior tiene un cartílago que se va desgastando y tiene una fricción directa con la cara, con lo que es el cartílago del fémur. Entonces cuando se desgasta este cartílago por impactos, sobre todo en estos pacientes que hacen muchos ejercicios, es lo que se conoce como una osteomalacia que va a producir dolor. Hay otras causas de dolor de rodilla, como son las lesiones meniscales. El menisco no es más que un cojín, una almohadilla que nosotros tenemos dentro de la articulación de la rodilla, y se desgasta o se rompe ya sea por una actividad brusca, algún movimiento, por ejemplo, los muchachos que practican karate, que practican baloncesto, fútbol, es muy frecuente que tengan una ruptura de lo que se conoce como el cuerno posterior del menisco externo. Cuando esto ocurre, entonces el paciente va a sentir un chasquido al momento de producirse esa ruptura y esto va a producir dolor, sobre todo dolor al subir o bajar escalera o ponerse en cuclillas. Por eso muchachos que están en el gimnasio, que cuando hacen cuclillas, que sienten ese dolor brusco, entonces es importante verificar que no tengan una lesión del menisco. Ya en pacientes de edad avanzada hay que pensar entonces en lo que se conoce como una osteoartritis. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis es la forma más frecuente de la artritis. En nuestra población, cuando hablamos de artritis, ya la gente lo engloba a que es un paciente de edad avanzada, que es un paciente viejo. Pero hoy en día se sabe que no, que pacientes jóvenes de 15, 16, 18 años tienen artritis, sobre todo lo que es la osteoartritis. Existen más de 100 tipos de artritis y la osteoartritis es la forma más común y más frecuente. ¿Cuál es la causa? La principal es que es de etiología desconocida, es decir, no se sabe cuál es la causa. Y una de las causas que hoy en día está afectando a la población joven es el aumento desproporcional de peso, es decir, la obesidad es una de las precisamente, principales causas. doctor, yo le iba a mencionar el tema porque yo tengo un niño, doctor, que es medio fuertecito y a veces él se queja de, me duele esta rodilla, me duele este pie, me duele la pierna. Y yo, pero ¿y de qué? ¿Qué tú hiciste? No, nada, amaneció así, se levantó y me duele esta pierna. ¿Por qué un niño de 12, 13 años, doctor? Mira, interesante pregunta. Los niños de esa edad, de 10, 12 y 13 años, que tienen dolor en la articulación de la rodilla, que no tienen historia de trauma, es decir, no se han caído, no han tenido ninguna torsión brusca y que practican deportes, sobre todo que están en esa edad, existe un síndrome que se llama el síndrome de Osgood-Schlatter. Ese síndrome de Osgood-Schlatter es el que tiene que ver con el crecimiento, es decir, nosotros tenemos, o los niños tienen, lo que es la placa de crecimiento, y estos niños te van a decir que el dolor más frecuente es en horas de la noche. Te van a decir, papi, a mí me duele mucho la rodilla, pero me duele más de noche, sobre todo en horas de la madrugada, en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque los niños crecen de noche. El proceso de crecimiento se produce cuando el niño está durmiendo. Entonces, al producirse ese crecimiento de las extremidades inferiores y esa placa de crecimiento se mantiene más abierta de lo habitual, entonces el niño te va a presentar ese dolor en la articulación de la rodilla. ¿Cómo se va a evidenciar eso? Examinar el niño, sobre todo en niños de esa edad, hacer una radiografía en proyección de frente y de lado, y nosotros vamos a evidenciar que tiene la placa de crecimiento más abierta de lo habitual y con el simple tratamiento de un yeso se resuelve el problema. Interesante, doctor. Yo creo que las madres están aquí que no se despegan del televisor, porque con temas como esto, de verdad que no hay quien pudiera perderse estas orientaciones. Vamos a ir, doctor, a una pausa, pero quiero que cuando volvamos hablemos un poquito de este debate que se está dando en el país y cuál es la opinión que usted tiene, que tienen los médicos ortopedistas, sobre la colocación de implantes que no tienen la calidad, que es un tema que se está tratando porque aquí aparentemente, por un tema de costo, los seguros médicos no quieren cubrir las prótesis de más calidad y los médicos la están rechazando. Hemos escuchado a la AMD, el Colegio Médico que se ha expresado en ese sentido, e incluso
el director del Seguro Nacional de Salud, también dio su opinión sobre este tema. Me gustaría escuchar la opinión de un médico realmente especialista que vive día a día esta situación. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta interesante entrevista. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones,
muchos sueños y muchos sabores, todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Muy bien, amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Orlando Matos, médico ortopedista, traumatólogo, especialista en medicina, ¿verdad? Digamos que, yo lo voy a decir, en medicina familiar, porque la forma en que el doctor enfoca los temas, pues indudablemente que es para que la familia dominicana completita tenga que verlo, tenga que hablar con él. Así que, doctor, explíquenos este tema de los implantes. ¿Cuál es el debate que hay en el país sobre esta situación ahora? Mira, actualmente ha surgido un gran debate con los famosos llamados implantes carabelitas. ¿Qué quiere decir eso? Para que la población tenga una idea más acabada de la situación. Nosotros utilizamos implantes cuando el paciente tiene una fractura de cadera, por ejemplo, o tiene una fractura de cualquiera de las extremidades, ya sea superior o inferior. Es decir, cuando hablamos de implante, estamos hablando de placas, tornillos, clavos y prótesis. Entonces, ¿qué ha surgido? Que en la actualidad en nuestro país existen miles de casas comerciales que traen implantes al país. Y nosotros hemos visto que muchos pacientes que usted le coloca un implante, al momento de que ese paciente empiece a realizar lo que se conoce como solicitaciones mecánicas, es decir, cuando el paciente empiece a apoyar, que usted le diga, ok, tú tienes 2 meses de operado, tú tienes 1 mes, empieza a caminar, empieza a apoyar parcialmente. Cuando el paciente empieza a apoyar, ¿qué ocurre? Que el implante se rompe, falla el material de osteosíntesis. Entonces ese paciente acude de nuevo al ortopeda con el clavo roto, ¿y qué ocurre? Que usted tiene que llevar a ese paciente a cirugía, operarlo de nuevo, retirar el implante y colocarle otro implante. ¿Cuál es el problema para el paciente? Que cada vez que usted lleva al paciente a cirugía es un riesgo de morbimortalidad. O sea, el paciente tiene un riesgo de presentar cualquier problema desde el punto de vista anestesiólogo o desde el punto de vista de nosotros, es decir, que se vaya a infectar. Porque a mayor cirugía, mayor riesgo de infección. Entonces nosotros estamos proponiendo que cuando nosotros solicitamos un implante, el implante sea de calidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y cuando nosotros le decimos al paciente, bueno, mire, usted va a buscar 3 cotizaciones de estas 3 casas comerciales que nosotros entendemos que tienen implantes de calidad. Cuando el paciente llega a la ARS dice, no te voy a aprobar este implante ni de esta, ni de esta, ni de esta. Vamos a aprobarla de otra casa comercial. Y esa casa comercial, que el implante es aprobado por la ARS, nosotros sabemos que no tiene el registro sanitario adecuado. Es decir, debe tener un implante, lo que se conoce como el ISO 9000 o el ISO 9001, o que tenga o que sea aprobada por la FDA o por la Unión Europea, que son las instituciones a nivel mundial que califican de que un implante es de calidad. Para que un implante sea de calidad debe de tener estos requisitos, pero también debe de reunir algunas condiciones, sobre todo con lo que se conoce como aleaciones de metales. Es decir, cuando usted realiza un clavo, nosotros sabemos que existen algunas aleaciones de clavos, como por ejemplo el acero inoxidable. ¿Qué quiere decir eso? Que hay acero inoxidable, sobre todo el 316, que no es un clavo de buena calidad. Nosotros sabemos que cuando el paciente empieza a apoyar, se va a romper. Entonces, hay aleaciones de esos metales, como son el cromo, el cobalto, o un acero inoxidable que es de mejor calidad. Y como nosotros sabemos y entendemos que ese clavo no tiene ese registro sanitario y que ese clavo es de mala calidad, nosotros le decimos a la ARS, nosotros no queremos operar con ese implante. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hace la ARS? Que mande el paciente donde otro especialista para que lo opere, o mande ese paciente a un hospital donde el médico que trabaja en un hospital tiene que hacerlo porque está bajo un contrato. Es decir, a ti te ponen ese paciente,
Tienes que operar ese paciente y si tú no lo operas, ¿qué va a pasar? Te van a cancelar. Entonces, el médico tiene que operar ese paciente porque está bajo un contrato, pero no solamente eso, sino que tiene que operar ese paciente con ese implante que es de mala calidad. Entonces, nosotros estamos proponiendo, los médicos ortopedas, yo como secretario de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología a nivel nacional y como vicepresidente de la Sociedad del Distrito Nacional, nosotros ya nos reunimos en el día de ayer con la CISARRIL, con Salud Pública, con las ARS, con la DARI, con todas las instituciones que regulan esta problemática de la sociedad y se llegó a un consenso interesante. Es una noticia de una primicia que te estoy dando. Y se aprobó de que sí, de que estas casas comerciales deben de tener los registros sanitarios, que se compruebe que tengan un registro sanitario y que las ARS le den al paciente un implante de calidad. Es decir, doctor, que aquí las entidades regulatorias, el Estado dominicano, tienen un papel predominante y preponderante en lograr que eso sea así, doctor. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Es decir que, muy bien, yo no sabía, doctor, que usted tenía ese papel de gremialista tan activo. Así es. Me alegra mucho saberlo y sabemos ya que en usted tenemos no solo un médico especialista de la mejor renombre y calidad, sino también un hombre preocupado porque tanto la condición social y de trabajo de los médicos como de la sociedad en sentido general, pues sea de lo más, de la mejor calidad posible. Claro. Así que en ese sentido, doctor, nosotros agradecemos la labor que usted está haciendo. Gracias. Y quisiéramos, doctor, que también usted le pueda decir a los televidentes cómo encontrarlo a usted, dónde llamarlo, dónde localizarlo, si uno tiene una situación con un pariente o un familiar que tenga que acudir a un médico ortopedista o traumatólogo. Como no, nosotros estamos localizados en el Centro Médico Escaño. Eso está ubicado en la Doctor Delgado, esquina Independencia, con los teléfonos 809-330-5828, 809-330-5828 y 809-687-0290. Estamos a su mayor disposición. Centro Médico Doctor Escaño. Ahí están los teléfonos, también pues la dirección, ya ustedes saben cómo llegar a donde el doctor Orlando Matos. Nosotros queremos, doctor, agradecerle enormemente que haya tenido la gentileza de compartir con nosotros esta hora de programa, que lo ve todo el país. Este programa, doctor, se ve en todo el país, desde la frontera, que nos han llamado de muchísimos lugares, San Juan, Dajabón, de Puerto Plata, de todo lado, como aquí en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Es decir, que es un programa que nos sentimos contentos de la teleaudiencia que tenemos y usted puede estar seguro que mucha gente, a partir de haber visto este programa, va a tener una visión muy distinta de cómo manejarse y cómo actuar frente a la situación del día a día que tenemos que enfrentar, tanto en las calles como ante las situaciones de salud que se presentan. Nueva vez, le agradecemos, doctor, haber estado con nosotros. Este espacio está abierto, doctor, a su disposición siempre. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Esta entrega más de Visión Social Globalizada, el programa usted puede verlo, además, en una repetición especial que hacemos para usted los sábados a las 11 de la noche, también por este espacio, Canal 35 TV. Así que gracias. Ahí estamos en la web, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Es decir que usted no puede perderse este filete, como dicen, de entrevista con el doctor Orlando Matos. Gracias a todos ustedes.